Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a los estudios de las escrituras del libro de Esther. Y conmigo me acompaña como siempre el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Muy bien, gloria a Dios. ¿Usted cómo está? ¿Qué tal, hermano? Bien, ¿Cómo le va en la distancia? Dios le bendiga. Y también me acompañan el pastor Gustavo Contreras. Bienvenido. Gracias, mi hermana, bienvenida también, bienvenidos los hermanos. Y para continuar, vamos a continuar con el estudio de Esther, que el tema se titula Efecto de la educación en el hogar. ¿Qué tan importante en realidad es la educación cristiana en el hogar? Y eso es lo que le pasó a Esther por medio de su primo Mardoqueo, que la educó como si fuera su hija, pues la adoptó como hija propia. Pastor, ¿qué medidas fueron tomadas para asegurar que hubiera una reina en lugar de la reina Vasti? Muy bien, abrimos el libro de Esther, capítulo 2. Hoy el estudio es básicamente todo el capítulo 2. Acordémonos de qué trataba el capítulo 1. Esto es la presentación del reino de Persia con Asuero o Jerjes, el gran rey. También profetizado en Daniel capítulo 11, versículo 2, allí 3, menciona la aparición de estos grandes reyes, el cuarto de los cuales se haría de una gran riqueza. Este es Jerjes. Pero aquí que el hombre pues se hizo una fiesta, había invitado a su esposa que se presentara para hacer notar su belleza. La mujer no aceptó, pues el hombre estaba embriagado y seguramente la presentación caería en cortes inmorales. Que ella se presentara con poca ropa o desnuda, el texto no dice, pero sería inmoral, pues la esposa no aceptó y como consecuencia entonces el rey la despidió y allí es cuando comienza a planearse de buscar a una nueva reina. Vamos a leer entonces Esther capítulo 2, este es el antecedente, lo del capítulo 1. El capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, leemos así. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, su esposa, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo de esta manera. Muy bien. Aquí notamos que en realidad se le pasó el enojo al rey, pero también las consecuencias vinieron. Hermano Sebastián, ¿cómo fue el proveer de residencia y la genealogía de Mardoqueo? Porque vamos a hablar en el futuro acerca de Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Muy bien, es interesante saber de que por provisión divina en este libro de Esther podemos ver la estrechez que sufre un pueblo y aún que esconde. Algunos personajes esconden su nacionalidad para no ser detectados. Quisiera yo invitarlos a Jeremías 24, 1 al 7. Vamos a buscar a conectar la situación en la cual que ellos se encontraban y cómo es que ellos se fueron viendo así. Leo de Jeremías 24, del 1 al 7. Mostróme Jehová y aquí 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los oficiales y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos,
como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malo. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos buenos higos, así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volverélos a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, plantarélos, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Bien, siempre hemos dicho y hemos comentado en tiempos anteriores de que los reyes cuando invadían van por lo mejor. Se levantan dijimos que era botín o motín. Motín. Todas las preciosas joyas que pueda tener un reino al cual ellos van a invadir, y así también empiezan a escoger toda la juventud y gente capacitada de diferentes ocupaciones para llevárselas a su territorio, y una vez entrados ellos allá, se encargan de unificarlos con el reino al cual van a pertenecer. Si es posible les han cambiado nombre, y aún así les enseñan también la lengua y las costumbres. Conocemos el caso de Daniel también, que hasta su propia comida le querían aplicar. Y en sí, conocemos la historia que Daniel, al ver el peligro de aquella alimentación, dijo, esto no va conmigo, yo voy a hacer cualquier método para evitar esto. Así que vemos nosotros aquí una promesa que Dios, a su debido tiempo, empieza a querer recoger a este pueblo, que representado en la cesta de los higos buenos que fueron llevados, y los que se quedan pues es la gente que poco interés tiene tal vez en las cosas de Dios, pero se les perdona, se les salva la vida, y quedan trabajando sus tierras cuando son dispensados o perdonados, pues no son gente de peligro y todo. Entonces vemos nosotros aquí, que aquí vemos un vislumbre de un Mardoqueo, un judío que está en el reino de Asuero, pero que él de alguna manera procura esconder su identidad para que no muy temprano lo puedan identificar, ni también como ellos buscan conectar la forma en que Dios pueda liberarlos de ese yugo en el cual ellos se encuentran. Gracias, hermano. Quiero leer una nota que está aquí, que está interesante para información de cada uno de nosotros. Dice, por el hecho de que Mardoqueo viviera en un palacio, podríamos inferir que él ocupaba una posición de confianza en este tiempo. La fecha marginal del libro de Esther es incorrecta. Dice, anteriormente se creía que el Asuero de este libro era Darío I, y que la fecha marginal había sido fabricada para que correspondiera. El reino de Jerjes sucedió entre los años 486 a 465 a.C., el tercer año de su reinado. Por tanto, pudiera haber comenzado en el año 483 a.C. Mardoqueo era el bisnieto de Cis, el benjamita que había sido llevado a cautiverio por Nabucodonosor. Mardoqueo era un judío descendiente de la tribu de Benjamín, que estaba destinado a ocupar un lugar de honor en la historia de su pueblo, y en el cual es un lugar bien importante en realidad. Pastor, ¿quién era Esther? ¿Quién fue Esther? Como bien dijo, y quiero subrayar la lectura que tuvo Sebastián acerca del texto que se leyó muy bonito de Jeremías 24, aquello que se le muestra a Jeremías, un cesto de higos buenos y de higos malos. Y allí el texto claramente menciona que aquellos que obedecen a Dios y aceptan la disciplina del Señor
esto es que sean castigados transportándolos a Babilonia. Dios luego los hace regresar, después de esa disciplina, los hace prosperar y edificar. De eso trata el texto. Y a la vez, lo opuesto, higos malos, se ve también en la visión, representa a Sedequías, todos los sacerdotes y profetas que se opusieron al mensaje de Jeremías y fueron destruidos por Nabucodonosor. Bien, Esther forma parte de esa cesta de higos buenos, ella con sus ascendientes, sus padres, sus antecesores también. Vamos a ver entonces en el texto de Esther, capítulo 2, cómo se enlaza la ascendencia de Esther con esta parábola que se leyó de Jeremías 24, la cesta de los dos higos, los buenos y los malos. Ella va a representar a la cesta de los higos buenos y su familia también. Leamos pues entonces Esther capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto ocurrió en marzo del año 597. De eso trataba entonces el texto que se leyó de los cestos de higos. El grupo que aceptó ser transportado, no rebelarse, y el otro que se oponía. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, a Esther. Hadasa significa mirto y Esther es estrella. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. En consecuencia, ambos eran primos. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y como el tema de hoy, de esta lección, trata del efecto de la educación en el hogar, queremos resaltar la preciosa educación que recibió Esther de manos de su primo Mardoqueo, seguramente que era mayor, para poder tomar a esta jovencita o niña a la muerte de los tíos de Mardoqueo, papás de la niña, y entonces criarla en el temor de Dios. Se ve en Esther no solamente que era hermosa por fuera, sino hermosa por dentro. La belleza de ella cautivó al rey en medio de tantas vírgenes y hermosas que se presentaban como postulantes en ese desfile de bellezas, diríamos hoy. Y sin embargo cautivó Esther no solamente porque era agraciada físicamente, sino ella traslucía algo que había dentro en su corazón. Seguramente Dios así hace prosperar a aquellos hijos que son fieles. Esther se caracteriza por ser no una muchacha rebelde, sino acepta los consejos de su primo, la orientación, como se va a leer en el resto del libro, y por lo tanto con esto queremos ver en Esther que ella es el producto de una buena educación por parte de Mardoqueo, de una buena familia por parte de los tíos de Mardoqueo, a la vez que ellos forman parte de ese cesto de higos sanos, buenos, que aceptaron no rebelarse y ser transportados a Babilonia en el momento del castigo de parte de Dios por mano de Nabucodonosor, en contraste con aquellos otros como Sedequías que se opusieron a esa disciplina de Dios. Gracias, pastor. Hermano Sebastián, ¿en qué forma Esther fue favorecida en todo aspecto en el momento que entró al palacio del rey? Recordemos un poquito que desde el momento en que el rey quiso pedir a la reina Vasti para que viniese y se presentara delante de sus convidados, Dios, que todo lo conoce, Dios sabía lo que estaba por suceder. Y estos buenos higos que están ahí en ese reino y todo, secuentemente vienen dándose las cosas para que sus hijos a su debido tiempo reciban la bendición de las promesas que Dios haya hecho. Leemos entonces el versículo 8 del libro de Esther, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Notemos que el rey pidió consejo a los consejeros de él en el capítulo 1, donde él dice, ¿qué se hace en esta situación cuando la reina no quiso comparecer?
supimos que el rey estaba pasado quizás de copa, estaba muy emocionado, no con un balance adecuado, y una reina que le mostró moral y le dijo, yo no iré. Vinieron los consejeros y dijeron lo que tenían que hacer. Entonces, Dios que le da seguimiento a las cosas. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. En realidad, los reyes llegan a sus límites cuando provocan ciertas cosas que tal vez no estaban destinadas a que le sucedieran. Pero como pierden el control, entonces las circunstancias se dan por sí solas. Entonces, vino el consejo de que se promulgara una orden. Versículo 8 dice, sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susan, residencia regia, a cargo de Hegai, fue tomada también Ester para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, o sea, del rey, ¿no? Por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto? La gracia de la muchacha no estaba en el arreglo personal tanto, si es que la naturaleza que Dios le había dado a ella. Dios, con una sonrisa, con una relación íntima que ella tenía con su Dios, esa gracia salía a brotar afuera. Y entonces esa belleza es la que adornaba mucho más e iba más profundo a la necesidad de un hombre que posiblemente tenía un corazón bastante desconcertado, diríamos, desequilibrado, qué sé yo, cómo se ha sentido, pero Dios, que rige todas las cosas, pone en ella ese toque, esa carisma, ese pegue. Y tal vez no dijo nada, solamente alguna sonrisa, algún gesto, pero la gracia de cada uno de los hijos de Dios, esa gracia la cultiva el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos a Dios que trabaje en nosotros. Y eso era el trabajo que había hecho Mardoqueo, trabajando con esta hija, que era bien obediente con su tío, ahora padre adoptivo. Aquí vemos de que dice, ahí encontró gracia, simpatizó mucho con Ester desde el comienzo, dice, como conocía las preferencias del rey, indudablemente reconoció en Ester a la que sería elegida e inmediatamente la trató como a una futura reina. Este fue el favor que el guardián de las mujeres le demostró a Ester y eligió para ellas las mujeres doncellas para que le sirvieran. La mejor como dice el hermano, Mardoqueo hizo un muy buen trabajo en educarla. Amén. La forma en que, a pesar que probablemente, como dijo el pastor, no se sabe la edad de Mardoqueo, pero probablemente era un joven, a pesar de su juventud hizo muy buen trabajo. La educó bajo los reglamentos judaicos, una persona sencilla, humilde de corazón, y los frutos se miran aquí ahora, el fruto de la buena educación en todo aspecto que Mardoqueo le inculcó a la joven. Mi pregunta es, hermano, pastor, ¿de qué forma mostró a Ester su consideración por el consejo de Mardoqueo? ¿Era obediente? Ya sabemos que parece que sí, pero ¿qué tan obediente era qué tan bien aceptaba ella los consejos de Mardoqueo? Creo que sería interesante, al leer los textos que vamos a mirar de Ester capítulo 2:10, ver un modelo de joven para los jóvenes de hoy. Ester, cuando llega allí al trono, recuerda el consejo que Mardoqueo le había dado, y era que no se le subiese las ínfulas por un lado
que recordara su lugar y que no revelara su condición de judía y por lo tanto era una de las esclavas también o sometidas por parte del gobierno totalitario persa. Esto muestra que Esther era sensata como joven que era, que no la deslumbró tanta belleza y pompa como podía encontrarse en medio del palacio ante tantas jóvenes de igual edad y condición, sino mantenerse sensata, pensando bien qué palabras decir, cómo actuar, recordar los consejos que le había dado Mardoqueo, y este era muy importante, no reveles tu condición. Mardoqueo es el hombre que está detrás de Esther, es el hombre que guía, y sobre todo, no solamente se lo ve a él sabio, sino Esther sumisa, acepta la sabiduría de su primo, recordemos que es el primo, a la vez padre adoptivo de ella, así que el hombre tuvo influencia y ella aceptó el consejo. Leamos lo que dice Esther capítulo 2, versículo 10, y reiteramos, es un modelo para los jóvenes hoy modernos que necesitan someterse a los consejos de alguien que es sabio y que les puede guiar para bien. 2.10 en Esther dice así: Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ella debía ser medida con sus palabras. Quisiera agregar a ello que los jóvenes hoy necesitan también aprender esta disciplina. Cuántas veces al rodearse con amigos de la misma edad, expectativas, están buscando lo mismo, el sueño de ser elegida reina, y entonces se comentan cosas, se dicen cosas, y a veces se abre la boca más allá de la cuenta. Imaginamos Esther que si hubiera contado alguna de las amigas circunstanciales allí, que ella procede del judaísmo, y las amigas cuchichean, oh, esta no es natural persa, es de la gente que han sido cautivos, los han traído acá. Algo así como inmigración, diríamos hoy, cuánta gente están viajando de sus países, Siria por ejemplo, y van a otros países, Alemania, Estados Unidos, y entonces son mirados por los naturales con cierta desconfianza y aún desprecio. Y si, sabiendo estas circunstancias, esas amigas, Esther siendo elegida reina ahora, esas muchachas podrían no haberse quedado calladas, de despecho, porque ellas no fueron elegidas y fue elegida una inmigrante, usaríamos ese lenguaje ahora. ¿Cómo quedaría esto? Y ellas comienzan a hablarlo, a publicarlo, que lo sepan los cortesanos, allí la gente que está cercana, que eso no es válido porque ella es una inmigrante. Y entonces nos imaginamos la escena, el texto bíblico no cuenta eso, porque Mardoqueo lo había dicho, tú no reveles a nadie tu nacimiento, tus orígenes. Y Mardoqueo, siendo sabio, guió a la muchacha, como hoy reiteramos, los jóvenes necesitan ser guiados por sus mayores sabios. Hermano Sebastián, ¿cómo es que Mardoqueo mostró su carácter de padre adoptivo a Esther? Bien, como explicara el pastor, la muchacha había sido obediente y se dejaba guiar por su tutor, su padre de crianza, y era tan bonita la relación que tenían que la muchacha era sumisa a lo que él decía. También a él le interesaba mucho el bienestar de ella y qué estuviese sucediendo en la vida de ella. ¿Por qué? Porque tenían buena comunicación y no quisiese que la muchacha fracasara. Vamos al versículo 11 y dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba a Esther y qué se hacía de ella. Notemos un poquito aquí, que si yo los invito a que veamos el versículo 5, vamos a encontrar que Mardoqueo tenía ya un empleo bastante de confianza. Había un varón judío en Susa, en residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semí, hijo de Sid, del linaje de Benjamín. Este joven ya estaba siendo empleado allí y siempre andaba pendiente de la joven. Explicaba el pastor que
la joven daba seguimiento a los consejos de su tío, padre. Y leamos el versículo 20, ¿qué nos dice de todo esto? El versículo 20 dice lo siguiente: y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Aquí quiero que pensemos un poquito mientras el pastor explicaba el ejemplo importante para un joven. Al mirar la situación de esta joven, yo siempre he dicho, la belleza de un adulto mayor está en el desarrollo de su carácter por medio de las inclemencias que haya padecido en su vida. Al encontrar un corazón joven, un cuerpo vigoroso y que se deje educar por la capacitación de un adulto, se hace esta combinación, yo les aseguro que no fallará ningún tiro al blanco. Por eso estamos viendo a esta joven que está en un lugar pero bien delicado y muy elevado, y ella sigue todas las instrucciones de su padre, que le dijo cómo proceder adecuadamente siendo un pueblo esclavizado, pero hay que aplicar la astucia, por supuesto que bajo la dirección del Espíritu de Dios, que es quien los llevó como higos buenos allí, pero hay que saber ubicarse en el punto preciso y pedirle a Dios dirección cómo saber actuar también. Y aquí estamos viendo el seguimiento de ellos, que van paso a paso, llevando las cosas bien. A esto agrego algo, y es que uno piensa que si Esther, obedeciendo a su primo Mardoqueo, recordemos que era el primo, hijo del tío, se convierte en un papá adoptivo, obedeciéndole totalmente a él, la pregunta que surge es: ¿y por qué entonces se presentó al concurso de belleza de la elección de la nueva reina si la condición de ella aparentemente o supuestamente era desfavorable? En verdad no se nos dan las razones de cómo es que Esther aparece allí en medio de las otras muchachas, y sobre todo con el consejo de que no revelara sus orígenes, que la perjudicarían, como hablamos hace un momento de los inmigrantes. Pero muy posiblemente cuando la orden urgente del rey de que buscaran entre todas las muchachas, y entonces cuando aparecen los soldados y los policías y demás llegando a cada pueblo y atando la orden de que aparezcan las muchachas, y aparecieron todas, alzarlas a todas, llevárselas, y lógicamente ante la sorpresa de los padres, de las familias también, que no podían ver a sus hijas por buen tiempo, 12 meses, menciona el texto bíblico, que estaban apartadas con preparación, que ya vamos a mirar. Por lo tanto, no se dan los detalles de cómo Esther se apareció, pero probablemente pudo haber sido así, haber sido prácticamente arrebatada, llevada junto con otras más, sin preguntar el origen, si era inmigrante o no. Lo cierto es que aparece y allí los consejos son tan apropiados, y esta es quizá la parte más interesante, una de las más interesantes de este capítulo, que un joven triunfa cuando sigue los consejos de un mayor sabio. Acordémonos que en realidad este decreto era un decreto del rey, Sí. y por lo tanto era la obligación de obedecerlo todo el pueblo. Así que quisieran o no quisieran, tenían que dar a las hijas, desafortunadamente. Así que, pero Es que en realidad era un certamen para exponer la belleza y todo. pero no era un certamen voluntario, sino que era obligatorio. Sí, porque Porque conforme las edades y los pedidos tenían que hacer ellos cumplir eso. Y además de eso, de que ellos tenían, las mujeres, los padres sabían de que al dar a sus hijas o ceder o permitir, como fuera, tenían la desventaja de no verlas por toda la vida, porque en cuanto entraban a la casa del rey ya no las volvían a ver nunca más. Acordémonos de eso, porque desde que entraban ya no volvían a salir las mujeres, de acuerdo a la historia. ¿Por qué decir algo? En 12 meses, recordemos que es lo que el texto nos va a decir, y luego de ello pues las muchachas regresaban, ya habían cumplido la función, se había elegido la nueva reina. Se regresaban a sus casas. Oh, ok. Mardoqueo se dio cuenta de su obligación paterna
para cuidar de Esther. Él no se olvidó de su responsabilidad cuando Esther fue llevada al palacio, pero por todo un año él fue al palacio para averiguar cómo estaba Esther y cómo le iba en todo. Así que él se preocupaba mucho por él. Yo quisiera decir algo concerniente a lo que yo dije. Que la experiencia de un adulto combinada con el vigor de la juventud, yo la puedo ver, yo sé que ustedes han tenido bonitas experiencias, cuando un instructor de música ve los valores de niños que muy temprano vienen a inscribirse para lecciones musicales y todo. Pero cuando llega una época en que este maestro de música quiere empezar a probar a los muchachos, él va viendo los valores. Y cuando él está como maestro, tiene una plena comunicación con él. Yo voy a estar como crítico, pero estoy contigo, no en contra de ti. Y entonces, de esa manera es que hemos llegado a ver grandes expositores de la música o de tocar un instrumento, y así también capacitando a hombres, a jóvenes y a jovencitas también. Yo creo, y creo que ustedes lo creen, lo estarán practicando, que en este tiempo nosotros tenemos una gran juventud que si le pedimos a Dios, ponemos nuestra parte con dedicación, que Dios nos dé jóvenes que quieran ser instruidos. Dios nos va a dar ese valor que buscamos nosotros. Gracias, hermano. Pastor, ¿cómo se mostró el carácter de Esther cuando ella se presentó ante el rey? Fue la hora, cuando fue su turno de llegar ante el rey. Muy bien, vamos otra vez a Esther, el capítulo 2. Leemos desde los versículos 12 en adelante, y el 15 está la respuesta a la pregunta. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Por así quedaba guardada en esta segunda casa. Recordemos hasta que apareciera la nueva reina. Cuando le llegó a Esther el turno, la hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, le había llegado el tiempo de venir al rey. Y aquí vienen las características que vamos a discutir. Ninguna cosa procuró sino lo que decía Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Saben? Hagamos un contraste entre las muchachas, muchas, bellas por cierto, que a la hora de presentarse al rey pues hacen gala de sus vanidades, de sus arreglos, verse ante el espejo, admirada por las criadas y doncellas, allí otras damas que estaban encargadas de modelar a la muchacha para que ella luciera lo más bonita posible para el rey. Y así pasaban todas. Y si nos imaginamos a estas muchachas en contraste con Esther, que es lo que queremos resaltar, hacían como hacen muchas mujeres, es dar rienda suelta a su vanidad personal. Se ven ante el espejo, pues no, arréglame el pelo que se me cayó acá, ponme una toca por el otro lado, no, bájame el hombro, súbeme aquí, a ver cómo estoy ahora, así. Y entonces, lógico, están bonitas, nadie discute eso, sino el planteo de Esther es opuesto. Él se pone en las manos de Hegai. Hegai, siendo eunuco, muy probablemente conocía los gustos del rey, los gustos femeninos. Hablemos un poquito de Hegai. En la Biblia se cuentan casos de gente, hombres que fueron castrados. Este es uno, al cual el rey ponía para que cuidara a las mujeres sin ningún peligro de que este hombre se abusara, se propasara con alguna de las concubinas o reinas del rey. Era de confianza. ¿Por qué? Porque era un hombre castrado. Y siendo eunuco, pues desarrollaba otras
actitudes, justamente por la misma condición de eunuco, ya no era el hombre completo como cuando nace y viene al mundo. En esa condición, Hegai conocía los gustos femeninos del rey. Cuando el rey pues quería estarse con alguna de sus concubinas y mujeres, Hegai, al cuidado de todas ellas, pues sabía, ya lo conocía el rey. Y entonces, si el rey con qué humor estaba, e incluso al ver a las mujeres, me quedo con esta, por ciertas características físicas o de carácter, características psicológicas, en fin, que Hegai conoce a su amo a la hora de acercarse el hombre buscando mujeres. Por lo tanto, Hegai, que le tomó aprecio a Esther desde un comienzo, porque Esther humilde aceptó ser guiada por él. Notemos, esta es una característica sobresaliente. No solamente Mardoqueo, el primo, guiaba a Esther en la faz moral, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, sino ahora en una parte tan práctica como era el arreglo. Entonces Hegai, que conocía los gustos del rey, le dice, arréglate así, ponte acá, haz esto, porque el texto nos va a decir, leamos otra vez, por eso el contraste, por eso cómo Dios guió, y Dios guía al éxito a la persona sumisa, humilde, porque Dios quiere obrar, quiere actuar, pero necesita, tal como aquel que, el desmalezador, el que se mete en la selva, y al tomar el hacha, y toma el hacha que esté afilada, el filo esté bien bonito, y entonces de un sablazo, de un hachazo, pues logra desarmar el estorbo que se presenta. Pero ¿qué ocurre cuando el filo está oxidado, obtuso, cuando está malo? Abollado. Abollado. Y entonces, imaginemos, se toma el instrumento, sea el sable, el hacha, cualquier instrumento que tenga filo, y al querer cortar hasta una maleza, el tronco de un árbol, lo que fuera, no sirve. Bien, así es Dios, es como el desmalezador. Él quiere tener el instrumento en las manos, y ese instrumento tiene que estar afilado, dócil en las manos del hombre, del dueño del instrumento. Así era Esther, era un instrumento dócil pero afilado, porque Mardoqueo la había afilado en obediencia. Y ahora, al mirar a Hegai, ponerse en las manos de Hegai, que él la guíe. Notemos el texto, el 15 otra vez. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían, porque ella cayó bien de entrada. Y eso es otra característica interesante de los jóvenes. Están los adultos. Hegai, lógicamente, es una persona grande. Pero si el joven le cae antipático o antipática, porque se le nota la soberbia, y Hegai mira, esta se la cree, y no le cae bien, Hegai pues la quita de lado. A él no le cuesta, si la ignora, porque tiene tantas muchachas que atender, y esta que se la cree, efectivamente la quita de lado. Bien, con Esther pasó al revés. De entrada nomás se ganó como una hija que busca el cariño del padre perdido, que lo encuentra en su primo Mardoqueo. Y así la gente mayor, buena, de buen corazón, que se acerquen, que la quieren orientar, que la aprecian porque ella es bella, pero a la vez humilde. ¿Qué características preciosas en una joven? Bella por dentro, bella por fuera. Y acepta también los consejos de las personas adultas, hermanos. ¿Desea agregar algo? Mientras explicaba el pastor, yo he pasado por algunas experiencias que sin buscarla yo se me dieron, y conversaba con las personas y por sus capacidades yo les dije, del 1 al 10, ¿cómo se consideran ustedes? Y me fueron dando números ahí por 6,5, 7,5, por el 8. Y cuando yo los escuchaba y todo, y les preguntaba la voluntad también, ellos me dijeron, nosotros podemos colaborar con usted. Y ahí está la clave. En eso está la clave. Usted como maestro de Biblia, usted como pastor, usted como misionero, le será mucho más fácil trabajar con gente que tenga esos principios, que sea obediente, que sea dócil. Pero con personas que se la creen toda es más difícil. Habrá que utilizar otro método. Yo trabajé con un grupo de jóvenes y los logré
a sacar campeones por muchas veces. ¿En qué área? Aquí en Los Ángeles. ¿En qué área? En el deporte, soccer. Deporte, soccer. Y el soccer. Y su servidor también tenía un deseo de ir a estudiar a teología, y debido al trabajo y los compromisos, pero como Dios es bueno, siempre pone una provisión. Me dijo un maestro de Biblia a mí: ¿y por qué usted va a viajar tan lejos, tantas horas va a viajar? ¿Tiene usted voluntad para hacerlo? Y yo le digo: bueno, tengo voluntad, pero tiempo casi no tengo. No se preocupe, con el tiempo que tiene usted disponible, yo voy a trabajar en usted. Nada más que quiero que usted siga lo que yo le diga. Tiene que hacerlo. Yo he aprendido eso, como yo lo apliqué en el soccer también, que de hombres tirados en la calle, con un gran encanto en el balón, pero muy averiados sus pensamientos, desordenados e indisciplinados. Dijo un hermano mío: ¿cómo es que tú lograste esto? Bien fácil. Yo hablé al corazón de él, de lo que a él le gusta. Me lo hice su amigo, mi amigo. Y esa persona lo tenía el fin de semana, pero de los primeros. Así también en la Biblia, si un pastor que está dando cátedra y todo, consigue personas, aunque no tengan mucha madera, pero tienen la hermosa voluntad y un poco de tiempo, trabájese con eso y verán ustedes cómo Dios responde y no defraudará a ningún maestro. Y a mí me ha sucedido eso. Me he visto en problemas serios de querer defender la Biblia. Y cuando yo he buscado consejos, me dice: vaya, enciérrese en su casa y este es el material que tiene que estudiar, revés y derecho, después venga y me mira. Cuando me ha tocado ir a la defensa, qué bárbaro, qué bárbaro, qué hermoso es el Evangelio Adventista, qué bárbaro. Para gloria y honra de Dios, no tiene rival, no tiene rival. Si usted y yo le ponemos el corazón a Dios con lo que nos queda de tiempo, no importa, pero digámosle a Dios sinceramente: esto tengo, Señor, esto te ofrezco. No importa, dice Dios, yo me cargo lo demás. Hermano, ¿usted cree que la humildad y la obediencia de Esther haya dado fruto? Sí, dio fruto. A ver, ahora dígame, ¿qué honor le fue conferido a Esther a causa de su humildad y su belleza? Vayamos a acompañarnos juntos en el versículo 17 y el 18. Dice el versículo 17 y el 18: y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. E hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. ¿Y en qué consistía esta alegría de este rey? No cobró impuestos por un tiempo, por la alegría que tenía de que haya encontrado a una dama pero con características tan hermosas, que no se aguantó en quitarse la corona y ponérsela a la muchacha. Gracias. Pastor, ¿cómo fue que Mardoqueo salvó la vida al rey? Esta porción aparece al final del libro de Esther, cuando Mardoqueo, por la función que él tenía, si bien el texto nos dice que estaba sentado a la puerta del rey, podría entenderse de dos maneras. Estaba sentado expectante con lo que pasaría con Esther, quería tener noticias frescas y por lo tanto merodeando allí en la puerta del rey, sentado allí cerca de ese lugar. O que cumplía funciones propias de los ancianos que, de acuerdo a la Biblia, hacían justicia sentados a la puerta también de la ciudad. Puede verse de una y otra manera. Si lo vemos de la segunda manera, cumpliendo funciones, es más fácil entender cómo es que
logró conocer un plan malévolo contra Asuero, un intento de regicidio, de querer matar al rey, y logró desbaratarlo. Vamos a ver algunos textos. Primeramente, el primero que se encuentra allí en 2:19, que nos dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Miremos esta expresión en otras partes de la Biblia, por lo menos en dos. Una se encuentra en el libro de Zacarías 8:16, ya que la puerta era el asiento oficial, una corte donde se tomaban decisiones. Como miramos acá, estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Allí era el lugar donde, en las puertas, que eran los lugares públicos donde se sentaban los jueces o magistrados para evaluar algún caso. Otro tanto aparece en Amós capítulo 5, versículos del 10 en adelante. Dice algo similar también. Y así se puede entender que si Mardoqueo estaba metido allí como juez o una persona de confianza, la cual, como un jurado diríamos en tiempos modernos, que participa de juicios de la ciudad, así es como pudo haber detectado un problema de intento, de una confabulación para matar al rey. Leemos entonces Amós capítulo 5, desde el versículo 10 en adelante. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor, y al que hablaba lo recto abominaron. Dice más, versículo siguiente, 11 en adelante: por tanto, pues, que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sillares, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, pero no beberéis el vino de ellas, y así sucesivamente hasta el versículo 15. Y es esa gente a la cual se le dio la tarea de juzgar. Un texto más quizás en Job, capítulo 31 también, ahí vemos un caso similar, en el versículo 21. O sea, era costumbre en la antigüedad, aún incluso en los pueblos no judíos, como cuando se sienta o llaman a Pablo el Areópago en Hechos capítulo 17. Justamente allí, ese lugar era un lugar donde se sentaban los magistrados para juzgar. Y muy posiblemente Dionisio, el Areopagita, era miembro de ese grupo que juzgaba los problemas de la ciudad. Era una costumbre que había en la antigüedad y se decía en la puerta de la ciudad. Leemos Job capítulo 31, versículo 21. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudarían en la puerta, es decir, allí donde se reúnen los jueces o jurados, dependiendo cómo se dice en las ciudades. Aquí mayormente es el jurado, el grupo de 12 personas que va a evaluar un caso y dar una sentencia. Entonces ahí está hablando. Leemos el 22 también para mirar entero el contexto. Mi espalda se caiga de mi hombro si yo fui injusto y busqué ayuda en la puerta, y mi brazo sea quebrado de mi canilla. Notemos la expresión que tiene. Bien, en esa condición, pues Mardoqueo detecta un problema, y es la confabulación contra Asuero. Leamos esto también en capítulo 2, versículo 21 en adelante. En aquellos días, cuando Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta. Notamos, es la puerta del rey sentado allí, cumpliendo sus funciones, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Notemos otra vez qué bonito, darle el mérito, es un detalle que vale la pena, vamos a comentar también. En lugar de llevarse mérito propio como se ve en otras partes de la Biblia. Es el caso de aquel oficial que entrega a Daniel ante Nabucodonosor, Arioc. Yo me encontré a alguien, mira acá te lo presento. No, fue Daniel el que habló a ese oficial para decirle, no maten, acá yo puedo ayudar. ¿Notamos? Viene acá Esther, humilde, muestra ya otra vez su genio, su carácter. Da el honor a Mardoqueo, que lo detectó, que descubrió el plan. Se hizo investigación del asunto y fue hallado que era cierto, allí al investigar qué pasaba con estos dos eunucos. Por lo tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, y allí escrito el nombre de Mardoqueo también.
Gracias, pastor. Es interesante cómo el buen momento para anunciar y denunciar y el buen juicio de la buena hija, ¿cierto? Quiero leer algo que me llama mucho la atención y dice: Mardoqueo enseñó a Esther a obedecer cuando ella era aún una niña y estando siendo entrenada, y cuando llegó a ser adulta continuó obedeciendo a Mardoqueo. Un padre que posee sabiduría para educar a sus hijos apropiadamente siempre es un buen consejero para sus hijos. Una expresión tan sabia que en realidad cuando nosotros los padres no sabemos educar a nuestros hijos, cuando están adultos tampoco nos quieren escuchar. Y cuando unos padres sabemos educar a sus hijos, cuando ellos están adultos, nosotros somos los primeros para ellos. Y esto era en este caso, para el caso de Esther, obediencia y humildad. Una buena enseñanza y un buen ejemplo para todas las jóvenes de hoy en día y de todas las épocas del tiempo. En pocas palabras, pastor, ¿cuál es la enseñanza de una educación en el hogar? Quisiera decirlo brevemente, así Sebastián también puede aportar con la experiencia que él tiene. Y es que, lo dijo Celia, cuando el niño, el jovencito, es bien educado, se logra ganar el corazón del niño. Cuando es adulto, ya el joven seguirá escuchando dependiendo del arte que el adulto, el papá, la mamá empleó para educar a ese hijo. Si fue en base a un autoritarismo o en base a golpes, porque este hijo no entiende de otra manera, lógicamente con el tiempo se pagan las consecuencias. Es posible que en algunos casos valga la pena, haya que usar la disciplina física, pero aún explicando por qué se hace esto, para que el hijo razone, que no se trata de la violencia de un papá enojado, sino la necesidad de que el niño entienda con todo el autodominio que el papá tiene que hacerlo a la hora de educar a ese hijo. Tal vez resumiendo todo esto, lo que quiero decir es que se ve el fruto de la educación de un hijo cuando ya grande el hijo sigue escuchando al mayor. Si no lo escucha, se trabó la comunicación, algo pasó, habría que rastrearlo en los orígenes. Sí, en realidad el capítulo 29 de Proverbios, versículo 17, dice lo siguiente: enmienda a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Esto es lo que se puede ver cuando un hijo tiene plena comunicación con su padre. Versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre o a su padre. Es bien claro el pasaje bíblico. Así es. Desafortunadamente, cuando nosotros los padres queremos consentir a los hijos y darle de todo lo que nosotros tal vez en nuestra niñez no tuvimos, y por esa razón queremos darle todo a los hijos, es cuando tenemos hijos mal educados, mal criados, irresponsables y esperanzados a que los padres les den todo. Termino de leer un pasaje bíblico que está en Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. A un hijo que se le da la corrección a su tiempo y la acepta, Dios lo recompensará con honor. Así es. Queridos hermanos, queridos amigas, amigos, es una lección que nos enseña en realidad nuestra labor como padres. Amén. Y las labores que a una jovencita nos deben de aprender también. La humildad y el saber escuchar a sus padres, valorar lo que los padres hacen por nosotros los hijos. Queridos amigos, que tengan un bonito fin de semana, que el Señor los bendiga, un hermoso sábado también y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.
7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.